Nadie lo miraba a los ojos. Nadie le preguntaba cómo estaba. Ni siquiera le daban los buenos días con sinceridad. Porque para ellos, era solo eso. El conserje. Pero si alguien, solo uno, se hubiese detenido a observar con atención, habría notado algo extraño en la forma en que ese hombre pasaba el trapo por el suelo. En cómo barría sin hacer ruido. Cómo desaparecía sin dejar huella. Y sobre todo, en cómo escuchaba. Se llamaba Samuel. Tenía 47 años. Había trabajado allí por casi 9. Y sabía todo. ¿Quién llegaba tarde? ¿Quién mentía en los reportes? ¿Qué ejecutivo gritaba a escondidas a su asistente? ¿Qué jefa se inventaba reuniones para no ir a casa? Samuel era invisible. Y ese era su mayor poder. Pero aquel martes, todo cambió. Fue después del almuerzo. El jefe de recursos humanos, un tipo con sonrisa de catálogo y alma de piedra, lo llamó por su nombre completo. Samuel Rodríguez, por favor, pase a la sala 5. Todos en la recepción miraron de reojo. Samuel dejó el carrito de limpieza y entró sin decir palabra. Allí estaban, el jefe, un guardia de seguridad, y un sobre blanco, sobre la mesa. Lo siento, Samuel, dijo el jefe, fingiendo pesar. Vamos a prescindir de tus servicios. La empresa está reestructurando. Silencio. Samuel no dijo nada. Sabemos que hiciste un trabajo. Correcto, pero ya no necesitamos ese rol en planta. Correcto, ni excelente, ni valioso, solo... Correcto. Puedes firmar aquí. Te depositaremos el finiquito esta semana. Y mientras Samuel tomaba el bolígrafo con dedos temblorosos, el jefe añadió, sin mirar, después de todo, solo eras el conserje. Solo eras el conserje. 5 palabras. 5 cuchillos. Samuel firmó, no por miedo, sino porque sabía algo que ellos no sabían. Ese no era el final. Era el comienzo. Salió del edificio por la misma puerta de siempre. Nadie lo despidió. Nadie preguntó nada. Pero mientras caminaba bajo la lluvia de la ciudad, su mente volvía al mismo lugar. La promesa que le hizo a su madre años atrás. Samuel no siempre fue un conserje. Ni siquiera fue lo que soñó de niño. Nació en el barrio industrial de las afueras. Su padre murió cuando él tenía 9. Su madre crió sola a 3 hijos, trabajando de madrugada en una fábrica textil. A los 16, Samuel era el mejor de su clase, pero no pudo terminar el bachillerato. Un incendio en casa lo obligó a abandonar todo y trabajar. Fue portero, repartidor, cargador de cajas, luego conserje, siempre en silencio, siempre invisible, pero cada noche, estudiaba. Con libros usados, con vídeos gratis, con cursos nocturnos, aprendió contabilidad, gestión de operaciones, incluso programación. Nadie lo sabía, pero mientras limpiaba escritorios, también leía sus reportes. Sabía qué empresas crecían, qué startups fracasaban, qué decisiones eran buenas y cuáles llevaban al desastre. Y más importante aún, conocía las grietas internas de esa empresa. Desarroltech Solutions, una firma tecnológica con fachada brillante y una ética podrida. La noche de su despido, Samuel no lloró, no gritó, solo abrió su vieja laptop. Se conectó a la base de datos que llevaba años construyendo en secreto y comenzó a escribir. Un informe completo. Errores financieros. Malversaciones internas, manipulación de datos, todo lo que había visto, escuchado y probado, incluyendo nombres, fechas, números. A la mañana siguiente, envió una copia cifrada a un correo específico. Un contacto que había conocido años atrás en un ascensor. Una inversora llamada Clara Muñoz. Ella le había dicho, medio en broma,
Si alguna vez encuentras oro bajo el suelo, escríbeme. Ahora Samuel no solo tenía oro. Tenía dinamita. Y Clara lo sabía. A las 5 de la tarde. Recibió la respuesta. Nos reunimos mañana. Tú diriges. Yo invierto. Samuel cerró el portátil. Se sirvió un café. Y por primera vez, se permitió sonreír. Porque en el mundo de los poderosos, el que limpia el suelo, también puede ser el que compra las paredes. La reunión con Clara fue en una cafetería discreta, en una esquina donde el bullicio de la ciudad se ahogaba entre susurros y tazas de porcelana. Ella llegó puntual, vestía como siempre, impecable, fría, con ese perfume caro que hablaba por ella antes de que dijera una sola palabra. Samuel ya estaba ahí, no con su uniforme de conserje, sino con una camisa azul, la misma que su madre le había regalado años atrás para su futuro primer día importante. Clara lo miró, no con lástima, no con sorpresa, lo miró como se mira a alguien que lleva tiempo observando desde la sombra, y por fin ha dado el paso. ¿Lo tienes todo?, preguntó, sin rodeos. Samuel asintió y deslizó una carpeta sobre la mesa. No eran papeles impresos. Era un mapa, un rompecabezas que, armado, mostraba lo que pocos sabían. Que Desarroltec estaba podrida por dentro. Aquí están los contratos dobles. Las facturas infladas. Las licitaciones internas manipuladas. Y los correos. Con nombres. Clara oye o con acento agudo el archivo con la precisión de un bisturí. Esto es más que suficiente para hacerlos temblar. Pero no es solo información lo que necesito. Samuel, quiero saber, ¿por qué haces esto? Samuel se quedó callado. Por unos segundos. Pensó en mentir. Decir que era por justicia. Por principios. Pero no, era mucho más crudo que eso. Porque me trataron como basura. Porque durante años fui invisible. Porque caminé por esos pasillos sabiendo más que ellos. Y aún así me hablaron como si fuera nadie. Y porque ahora, van a recordar mi nombre. Clara sonrió, casi imperceptiblemente. Entonces empecemos. Durante las semanas siguientes, Samuel desapareció del radar. No había publicaciones. No llamadas, no visitas a conocidos. Se mudó temporalmente a un pequeño departamento alquilado por la misma Clara. Allí, día y noche, construyó el plan más meticuloso de su vida. Con el capital de inversión de Clara y otros socios silenciosos, crearon una empresa fachada, Rodrimet Holdings, con sede fiscal en Portugal y operaciones ficticias en Luxemburgo. Nadie, ni siquiera los empleados más curiosos de Desarroltec, sabrían quién estaba detrás. Pero lo más inteligente fue lo siguiente. Samuel usó los mismos datos internos que recopiló como conserje para infiltrar a su nueva empresa en los contratos de tercerización que Desarroltec solía regalar a sus socios corruptos. Y lo logró. En menos de 3 meses. Rodrimet ya gestionaba parte del mantenimiento de redes, limpieza industrial, e incluso la seguridad externa del edificio principal. Lo irónico era esto. Samuel volvió al edificio, pero esta vez como proveedor. Nadie lo reconocía. Iba con gafas oscuras, traje, portapapeles. Nadie veía en él al conserje. Solo a otro gerente externo. Y así, desde dentro, observaba, anotaba, sondeaba, hasta que, una noche, escuchó algo que no esperaba. Era tarde. Estaba revisando unos informes técnicos en una oficina vacía, cuando escuchó risas desde la sala de juntas contigua. No eran muchas personas, solo 3. Una voz le resultó familiar. El mismo jefe de recursos humanos que lo había despedido. ¿Recuerdas al conserje ese? El que echamos hace unos meses. ¿Samuel? ¿Qué tiene? Nada.
Solo me dio risa. ¿Te imaginas que ahora ande barriendo en otro lado? Ojalá, aunque, siendo sincero, el tipo era más listo de lo que parecía. Sí, pero no tenía el porte. Nadie respetaría a alguien que huele a cloro. Risas secas, despreciativas. Samuel no se movió, ni un músculo, pero por dentro, algo se rompió, porque por un segundo, pensó que ya había superado ese desprecio. Que su plan, su inteligencia, su estrategia, bastaban. Pero no, la herida seguía ahí. Eran ellos, riéndose, como si la dignidad tuviera olor. Como si el valor de un hombre se midiera por el brillo de sus zapatos. Esa noche, Samuel no durmió, pero tomó una decisión. El plan de compra ya estaba en marcha. Habían comprado el 12% de acciones a socios minoritarios. Iban por más. Pero ahora, no bastaba con adquirir. Iba a exhibirlos. Con nombres, con pruebas, con todo. Porque si el sistema no se sacude desde dentro, entonces hay que incendiarlo desde la raíz. Y Samuel ya tenía la mecha encendida. El día había llegado. Nadie lo sabía aún. Pero esa mañana, en el salón principal de Desarroltec, no solo se celebraría una reunión de accionistas. Se presenciaría una demolición, no de muros, sino de máscaras. La sala de juntas estaba más elegante que nunca. Café recién servido, pantallas encendidas, trajes oscuros, corbatas apretadas. El CEO, los directores, los mismos que llevaban años repartiéndose el poder como si fuera un juego privado. Clara Muñoz ya estaba sentada. Silenciosa, sonrisa sutil, vestía de blanco. Como si ya supiera el final de la historia. Nadie sospechaba que la mujer con más poder en la sala no era quien parecía. Cuando el reloj marcó las 10 de la mañana, la puerta se abrió. Y ahí estaba él, Samuel, pero no era el conserje, ni el proveedor externo. Era un hombre con traje oscuro, camisa sin arrugas, una carpeta en la mano, y una mirada tan firme que nadie se atrevió a detenerlo. El CEO frunció el ceño. Disculpe. ¿Ustedes? Samuel no respondió. Caminó hasta la cabecera de la mesa. Abrió la carpeta y colocó sobre la mesa un documento con sello notarial. Clara fue quien habló. Señores, les presento al nuevo socio mayoritario de Desarroltec, Samuel Rodríguez, representante legal de Rodrimet Holdings. El silencio fue brutal. Un director se atragantó con el café. Otro miró a su asistente buscando alguna señal de que todo era un malentendido. Pero no lo era. Samuel se sentó, cruzó las manos, y habló por primera vez. Durante años caminé por estos pasillos sin que nadie me viera. Barría sus oficinas. Escuchaba sus quejas, ocultaba las lágrimas de vergüenza cuando me trataban como si fuera menos que un mueble. Pero yo, observaba, aprendía, y anotaba. La tensión era palpable. No vine a buscar venganza. No al menos de la forma que ustedes piensan. Vine a recuperar mi nombre. A demostrar que el valor de un hombre no está en su título, ni en su ropa, ni en el perfume que usa. El CEO intentó recomponerse. Mire, señor Rodríguez, esto es claramente una provocación. Nadie lo ha ofendido. Samuel levantó la mano, en silencio, y sacó un grabador. Presionó play. ¿Te imaginas que ese conserje ande barriendo en otro lado? Sí, pero no tenía el porte. Nadie respeta a alguien que huele a cloro. El audio explotó como dinamita. Los murmullos crecieron. Algunos directores miraban al piso. Otros, a las cámaras de seguridad. Como si buscaran una salida. Eso, continuó Samuel, fue hace 2 semanas. Y no fue un error aislado. Fue una muestra más de la cultura podrida que han fomentado aquí.
Clara se incorporó. Y por eso, desde este momento, solicitamos una votación extraordinaria para reestructurar el consejo directivo. Como accionistas mayoritarios, tenemos la autoridad legal. El CEO golpeó la mesa. Esto es una emboscada. No, dijo Samuel, sin levantar la voz. Esto es justicia, de la que ustedes no esperaban. Porque jamás imaginaron que un simple conserje pudiera sentarse en esta mesa. Y entonces ocurrió lo impensable. Una de las directoras, una mujer mayor, en silencio durante todo el encuentro, se levantó. Yo voto a favor de la reestructuración. Estoy cansada de fingir que no veo lo que ocurre aquí. Uno por uno, otros accionistas comenzaron a cambiar de bando. El poder se inclinaba. Samuel no celebró, no sonrió, solo respiró hondo, porque en ese momento, no solo estaba ganando una empresa, estaba sanando una herida de décadas. Horas después, solo en su nueva oficina, la que antes había limpiado en silencio durante años, Samuel se sentó frente al gran ventanal. Miró la ciudad. Recordó a su madre, sus manos agrietadas, su voz diciéndole, traga el orgullo ahora, para que un día nadie pueda negarte tu lugar. Y ese día había llegado, pero algo dentro de él aún ardía. Una parte que no podía ignorar. Porque ganar el poder no borra el pasado. No borra los días en que fue tratado como invisible. No borra el dolor. Lo transforma. Samuel sabía que ahora tenía una responsabilidad más grande que cualquier accionista. Demostrar que el poder sí puede tener memoria. Y que la dignidad, cuando se pierde, debe ser devuelta. Y con eso, planeó su próximo movimiento. Porque todavía quedaba una historia por cerrar. Los días posteriores al golpe fueron silenciosos. No por falta de movimiento, sino por algo más profundo. El ruido interno. El eco que queda cuando se gana algo que uno soñó durante años, pero que no se siente como victoria. Samuel se convirtió en el nuevo rostro de Desarroltec. Los medios lo aclamaban como un símbolo de superación. Los titulares decían cosas como, del conserje al CEO. Como si todo pudiera resumirse en una frase inspiradora. Pero él sabía la verdad. Detrás de cada paso había dolor. Y detrás de cada decisión, una herida. Durante semanas, se encerró a revisar cada rincón de la empresa. No buscaba fallas financieras, buscaba grietas humanas. Conversó con los empleados invisibles, con los de limpieza, con los choferes, con las secretarias ignoradas por años. Y lo que encontró fue devastador. Historias como la suya, gente rota, gente resignada a ser tratada como desechable. Personas con sueños enterrados bajo el peso del desprecio. Una noche, mientras revisaba informes en su nueva oficina, Samuel encontró algo inesperado. Un expediente olvidado. Era de Elisa Ramos, una mujer que había trabajado en mantenimiento durante 12 años, y fue despedida sin explicación hacía 3 meses. Samuel la localizó. Vivía en una pensión, vendiendo comida por encargo, cuando la llamó para invitarla a hablar. Su voz tembló. ¿Me estás ofreciendo trabajo? No, te estoy pidiendo ayuda, respondió él. Se encontraron en una cafetería humilde. Ella lo miraba con desconfianza, con el miedo aprendido de quien ya no espera justicia. Fuiste despedida sin indemnización, sin carta de recomendación, sin un gracias. Sí. Pero estoy acostumbrada. No deberías estarlo. Samuel le pidió que volviera. No solo como empleada, sino como jefa de un nuevo programa interno. Puertas abiertas. Una iniciativa para dar voz a los trabajadores más olvidados. Para reescribir las reglas del respeto. Desde abajo, Elisa lloró, no de tristeza, sino de alivio, de haber sido vista,
Al fin, la empresa comenzó a cambiar. Lento, con resistencia, pero cambió. Samuel eliminó los despachos con puertas cerradas. Implementó reuniones obligatorias donde todos, desde ejecutivos hasta personal de limpieza, podían hablar. Muchos se burlaron al principio. Algunos renunciaron. Otros lo acusaron de exceso de sensibilidad. Pero Samuel no retrocedió, porque entendió algo que ningún Enva enseña. El verdadero liderazgo no es mandar, es escuchar. Una mañana, recibió una carta escrita a mano. No tenía remitente claro. Usted no me conoce, pero yo lo vi. Lo vi todos los días desde mi escritorio. Y lo ignoré. Me reí de sus zapatos gastados. Fingí no verlo cuando pasaba con su carrito. Y hoy, lo admiro, no solo porque tiene poder, sino porque lo usa para que otros no sufran lo mismo. Gracias. Por usted, ya no callo. Samuel cerró la carta con las manos temblorosas. Porque ese era su verdadero triunfo. No las acciones, no el sillón de cuero, no el reconocimiento público, sino saber que su historia había encendido otras. El último día del trimestre, organizó algo inesperado, una reunión general en el vestíbulo principal. Todos fueron llamados, gerentes, empleados, limpieza, vigilancia, cocina. Samuel subió a una pequeña tarima improvisada y, sin micrófono, dijo: este edificio fue testigo de mi peor humillación. Aquí me dijeron que yo no valía, que era solo un conserje. Pero hoy, no vengo a hablar de eso. Los murmullos cesaron. Nadie respiraba fuerte. Vengo a decirles que este lugar ya no será nunca más una empresa que ignora, que descarta, que lastima. Su voz se quebró, pero no bajó la mirada. Aquí ya no se premia al que grita más fuerte, sino al que escucha más hondo. Hizo una pausa, y luego miró al fondo del vestíbulo. Allí estaba Elisa, y junto a ella, un joven conserje, nuevo, de unos 22 años, nervioso, con su uniforme azul y su carrito brillante. Samuel bajó de la tarima, caminó hacia él, y le extendió la mano. Gracias por tu trabajo, le dijo. Sin ti, esto no funciona. El chico no supo qué decir. Solo asintió, con los ojos brillantes. Y en ese gesto, el ciclo se cerró. Donde una vez fue invisible, ahora construía memoria. Donde una vez fue desechado, ahora sembraba dignidad. Porque en un mundo que mide a las personas por el cargo que tienen, Samuel eligió medirlas por la humanidad que cargan. Y eso, ninguna acción lo puede comprar.